Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, ser patrocinador o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver este programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, la Dr. Leah Downey. La Dr. Downey es investigadora en St. John's College, Cambridge, y coeditora de Una economía política de la justicia. Hoy tenemos con nosotros a la Dr. Downey para hablar de su último libro, Nuestro dinero, la política monetaria como si la democracia importara, publicado por Princeton University Press en 2025. Dr. Downey, bienvenida a India y la Izquierda Global. welcome to India and Global Left. Gracias por invitarme, what I say. I wanted to discuss your latest book, Quería hablar sobre su último libro, Nuestro dinero, la política monetaria como si la democracia importara. Pensé que podría empezar pidiéndole que defina qué es el dinero. No en términos generales, porque existen esas definiciones de Economía 101 que dicen que el dinero es un medio de intercambio, una unidad de cuenta y un depósito de valor. Quiero decir, esas cosas no son incorrectas. Como un concepto neutral en neoclásica, algo que como un subproducto de la math. something floating as a byproduct within the economy, but what is really happening with money is Pero lo que realmente está ocurriendo con el dinero es que el dinero crediticio es creado por bancos autorizados y cada vez más por instituciones financieras no bancarias. Y eso, creo, es la estructura subyacente al libro que estáis discutiendo. Por supuesto, los principales actores en vuestro libro son la Reserva Federal, el Banco Central y el Congreso, pero creo que por debajo de lo que ellos hacen está este conjunto de instituciones que crean dinero. Así que, si pudierais un poco de qué son estas instituciones, sería un gran comienzo. these institutions are, that would be a great start. Yeah, totally. I think Sí, totalmente. Quiero decir, creo que un buen punto de partida es pensar en la política monetaria, porque estoy de acuerdo en que si empiezas a preguntar qué es el dinero, puedes acabar en caminos donde, ya sabes, se han escrito enormes libros sobre esto, porque la verdadera respuesta es que significa muchas cosas para muchas personas diferentes, ¿verdad? Y puede ser bastante difícil de definir si lo miras directamente. Así que a menudo empiezo con mis estudiantes, al menos pensando en qué es la política monetaria. Y en Estados Unidos, al menos, está bastante claro en la Constitución. Se le da al poder legislativo la facultad de regular la moneda y su valor, ¿verdad? Así que la idea es que tendrá que haber algún tipo de intervención estatal para determinar cómo asignamos los recursos, ¿verdad? Y cómo participamos en el comercio y qué significa gestionar la oferta monetaria. Si lo piensas a lo largo de la historia, entonces empiezas a pensar, vale, de eso estamos hablando. Y luego empiezas a mirar la historia. De nuevo, el libro se centra en Estados Unidos, pero podrías hacer esto en la mayoría de los lugares, ¿verdad? Piensa en cómo existía el dinero y cómo lo utilizábamos al principio, antes de que estuviera muy centralizado, o al menos más centralizado como lo está hoy en día. En Estados Unidos creo que el mejor ejemplo de esto es que solíamos tener un sistema bancario nacional en el que diferentes bancos emitían diferentes formas de dinero. Y era bastante difícil intercambiar esos bienes y participar en el comercio a mayores distancias. Así que empezamos a centralizarnos, ¿verdad? Empezamos a decir, vamos a tener una moneda única. El Estado va a regular su creación y asignación y eso va a hacer que las cosas sean más eficientes y eficaces. Pero si seguimos la historia, tendemos a asumir, por tanto, que es el Estado quien crea todo el dinero. Pero, por supuesto, eso no es cierto, ¿verdad? Porque lo que es la política monetaria es creación de dinero. Hacemos eso, por supuesto, tanto a través de la Casa de la Moneda, como también mediante cosas como la política de balance del Banco Central y la expansión cuantitativa y cosas por el estilo.
Pero creo que igual de importante, si no más importante hoy en día, es el papel del Estado en la regulación de la creación de dinero privado, ¿verdad? Así que cuando los bancos ofrecen préstamos, por ejemplo, o las instituciones financieras no bancarias ofrecen cosas como préstamos, están creando dinero de la nada, pero lo hacen a través de las estructuras del Estado, ¿no? Así que el Estado les permite hacerlo y les incentiva. Eso es esencialmente lo que es la política de tipos de interés, incentivar una mayor o menor creación de dinero en un momento dado. Sería negligente por mi parte no mencionar el trabajo de Saleh Amirova y Bob Hockett, quienes describen esto como una franquicia financiera. Así que la estructura de franquicia, donde el Estado otorga en franquicia el poder de crear dinero a instituciones privadas, pero luego lo regula a lo largo del tiempo. Y el mecanismo regulador sí determina cuánto dinero tenemos en el sistema. Pregunto esto porque recientemente tuve un debate con el académico libertario Scott Horton. Por supuesto, lo invité para hablar de política exterior, pero terminamos debatiendo sobre el capitalismo. Una de sus preocupaciones, que también es la mía, es la explosión de instrumentos financieros. Le dije que esto se debe principalmente a que el dinero que se crea es cada vez más dinero de crédito y dinero procedente de instituciones financieras no bancarias, en lugar del dinero fiduciario del que él hablaba. Y él dijo que está de acuerdo, pero eso es porque piensa que hay más regulación. Le expliqué lo que ocurrió en los años 90 y todos los cambios que se produjeron con leyes como la Ley de Banca Interestatal y Sucursales, que permitió a los bancos más grandes crear más dinero, pero que también redujo regulaciones como los coeficientes de reservas, entre otras cosas. Y por último, por supuesto, la Reserva Federal utilizando operaciones de balance, como los intereses sobre los activos de reserva, lo que le permite inundar los mercados financieros de dinero cuando es necesario para salvar al sector financiero. Entonces, ¿sería justo decir que una mayor desregulación significa más dinero en el sistema? No creo que se pueda trazar una línea necesaria de esa manera, ¿verdad? Porque creo que lo que podemos decir es que el Estado está involucrado, como decía antes, en regular los incentivos a los que se enfrentan las instituciones privadas, pero no es determinante, ¿no? No es que el Estado diga, tal como está constituido actualmente. Hay momentos en los que los estados estaban más implicados en regular la orientación cuantitativa y cualitativa del crédito, lo que podría imponer límites más estrictos, por ejemplo, a la cantidad de crédito emitido en el sistema. Según las prácticas actuales, especialmente en Estados Unidos, eso es mucho menos frecuente, ¿verdad? Podríamos reintroducir algo así, lo cual podría ser una muy buena idea. Quiero decir, creo que respecto a tu punto sobre esta explosión en mi opinión, la cantidad no es realmente el problema principal, es para qué se está utilizando y cómo se está distribuyendo. Y esas cosas están muy entrelazadas, ¿verdad? Y de nuevo, para usar una analogía que suelo emplear con los estudiantes, no se trata tanto de cuánto dinero has pedido prestado, sino de si lo has hecho para irte a Las Vegas el fin de semana o para ir a la Facultad de Derecho. Y esas cosas obviamente son enormemente diferentes y están relacionadas con la cantidad, porque no importa si pides 100 euros para irte a Las Vegas el fin de semana, pero sí importa si pides 50,000, ese tipo de cosas. Así que creo que son importantes, pero para mí la conexión regulatoria es menos, quiero decir, sí se trata de desregulación, pero principalmente se trata del sistema internacional, en mi opinión, en este momento. ¿Vale? Así que, ya sabes, básicamente estamos creando un segundo sistema financiero no regulado a través de la proliferación del mercado de eurodólares. En mi opinión, desde más o menos mediados de los 70, esto realmente ha explotado. Y básicamente lo que es explícitamente es gente de todo el mundo que quiere usar dólares y tener dólares,
pero que no quiere la regulación estatal, que normalmente, incluso la regulación estatal mínima, que normalmente conlleva tener dólares estadounidenses. Y ese es un problema no solo por la proliferación, por tanto, del tipo de crédito que existe y la creación de dinero que ocurre fuera de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, sino en forma de eurodólares. Pero incluso, en mi opinión, más importante aún, es cómo eso socava la capacidad del Estado para desplegar este tipo de poderes, ¿verdad? Así que, tanto para controlarlos desde una perspectiva prudencial, como también para implicación, crédito, y dirigir que más traen nuestro menos que el as an arm of state capacity. And that's really sort of the center of the book, right? Y ese es realmente el núcleo del libro, ¿verdad? Se trata de decir, mirad, la política monetaria y el poder de regular la creación de dinero son enormemente importantes, y lo son específicamente para la democracia. Si pensamos que el objetivo de una democracia en un Estado democrático es producir y reproducir el mundo en el que vivimos, ¿no? Y si ese es el caso, ¿qué puede ser más importante que dirigir cómo y dónde gastamos el dinero en el futuro? Y eso es, esencialmente, en mi opinión, lo que es la política crediticia. Así que parte del argumento del libro es, desde una perspectiva democrática, decir que el sistema actual es menos democrático de lo que debería ser. Pero la otra parte es una especie de argumento sobre la capacidad del Estado, que sostiene que el Estado podría ser mucho más eficaz si asumiera estos poderes de manera más directa. Sí, creo que es importante enfatizar que la creación de más dinero no es necesariamente algo malo, porque nadie argumentaría que provocar una crisis de liquidez es bueno. De hecho, necesitas dinero para lubricar tu economía, siempre y cuando ese dinero llegue a la economía real. Pero sí pienso que bajo el capitalismo neoliberal, la enorme explosión de dinero se debe a la sobrefinancialización, que está vinculada a todos estos instrumentos financieros. Por ejemplo, se puede hablar de la recompra de acciones. Que las empresas recompren acciones para pagar dividendos a sus accionistas significa que dependen cada vez más de los préstamos y la financiación apalancada, lo que ha supuesto una explosión del crédito, en efecto. También se puede hablar de la explosión del mercado de repos, que en realidad se debe a toda una gama de instrumentos financieros, incluidas las correlaciones de los instrumentos de repo con el mercado inmobiliario y así sucesivamente. Así que creo que tiene sentido decir que la sobrefinanciación ha llevado a una explosión enorme y desproporcionada de dinero, gran parte del cual probablemente no sea necesario si hablamos, por ejemplo, de ir a la Facultad de Derecho o a Las Vegas. Quiero decir, ambos son relativamente más benévolos que lo que estamos viendo en el mundo del casino financiero. Así que entiendo que estás haciendo una distinción entre Las Vegas y la Facultad de Derecho, pero yo digo que tanto Las Vegas como la Facultad de Derecho son probablemente mucho más benévolos que lo que estamos viendo dentro de ese casino del sector financiero. Sí, creo que se puede hacer ese argumento. Supongo que, como yo lo veo, hay como dos niveles de argumento que se pueden plantear sobre esta situación, ¿verdad? Uno es el que intento abordar en el libro, que es el argumento sobre el equilibrio de poder. ¿Quién manda? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién debería tomarlas? Así que cuestiones de legitimidad. ¿Quién tiene la capacidad efectiva de tomar esas decisiones cuando son las que deben tomarse, ¿no? Por ejemplo, una gran parte del libro dice, mirad, el poder legislativo realmente debería tener la última palabra en política monetaria. Y en una capacidad técnica, formal y legal, la tiene. En teoría, el legislativo podría decirle mañana a la Reserva Federal que haga algo diferente con una votación mayoritaria. Mi argumento es que ya no tienen ese tipo de poder efectivo para hacer eso, ¿verdad? Después de básicamente sentarse e intentar deshacerse de esa responsabilidad
durante, ya sabes, los últimos 100 años. Ese es un argumento estructural sobre el equilibrio de poder para tomar estas decisiones, que en mi opinión es el punto de partida necesario. Y también es una forma de entrar en esta conversación que no es inmediatamente partidista, lo cual creo que es bastante importante porque las estructuras están rotas. Luego, la conversación secundaria, en mi opinión, es, bien, ahora supongamos que de alguna manera arreglamos las estructuras de modo que las personas que deben tener el poder lo tengan. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen con ese poder? ¿Verdad? Y ahí creo que tienes un argumento muy convincente para sugerir que se han tomado decisiones equivocadas, al menos en la historia reciente de Estados Unidos. Esta desregulación ha hecho que mi cita favorita sobre esto viene de, es Leontiev, creo que podría ser Leontiev, quien sostiene que, claro, este sistema capitalista basado en el mercado puede realmente impulsar una economía, es como el viento en las velas de un velero. Pero si no tienes un timón en forma de dirección gubernamental, entonces tu barco simplemente va a ir a la deriva. No vas a poder llegar a donde quieras ir. Y esencialmente esto es lo que te oigo decir. Y creo que tienes razón, tenemos esto. Un sistema financiero capitalista de altísimo poder en Estados Unidos va a innovar e intentar ganar dinero. Y si no se establecen límites sobre cómo se pueden hacer legalmente esas cosas, entonces acabaremos con la proliferación de oportunidades financieras en cierto modo vacías. Instrumentos como operaciones financieras cada vez más complejas para cumplir con métricas impulsadas tanto por el beneficio como por las estadísticas que tenemos, en lugar de dedicarnos realmente al trabajo arduo de producir bienes y servicios para la gente. Y la conexión que estás haciendo, por lo que entiendo, es que la regulación es lo que puede lograr eso, básicamente. Y mi argumento es que sí, creo que probablemente sea cierto. Pero eso tiene más que ver con el qué deberíamos estar haciendo que con el quién tiene y debería tener la capacidad de hacerlo, en esencia. Sí, creo que mantendremos eso como contexto para entrar en el libro de una manera un poco más directa. La Reserva Federal es uno de los protagonistas centrales, o debería decir, un antagonista de tu libro. Así que, por supuesto, hablas y discutes varios roles, tanto formales como también lo que hace de facto, desde la estabilidad de precios hasta la creación de empleo y el establecimiento de tipos de interés moderados. Pero en la práctica, da la impresión de que, en última instancia, se centra únicamente en la estabilidad de precios. Sin embargo, también hace más que eso, mantiene vivo al sector financiero. Y esta capacidad se incrementó enormemente tras la innovación de nuevos instrumentos como los intereses sobre los activos de reserva y demás. Si pudieras contarnos por qué la Reserva Federal fue un actor tan importante en tu libro, creo que sería estupendo. Sí, definitivamente. Quiero decir, antes estábamos hablando sobre qué es la política monetaria y la regulación de la creación de dinero, tanto pública como privada. Realmente, la Reserva Federal es la institución responsable de esto en Estados Unidos. En mi opinión, antes de escribir este libro, cuando me relacionaba con gran parte de la literatura y la teoría política sobre finanzas, dinero y política monetaria, las personas que hablaban de democracia en relación con estos temas tendían a centrarse en la desigualdad de ingresos o de riqueza, lo cual, por supuesto, es extremadamente importante. Pero en mi opinión, eso no es suficiente para comprender la relación entre dinero, finanzas y democracia. Y esto se relaciona con algo que mencioné antes, que es que, en mi opinión, la democracia trata de mucho más que solo cuestiones distributivas, ¿verdad? No se trata solo de quién tiene qué, dónde y cómo, o quién recibe qué, dónde y cómo, como diría una famosa definición de política, sino que la política y la política democrática en particular trata de la capacidad de autogobernarse, de gobernarse a uno mismo. Y lo que eso significa, en mi opinión, es tener la capacidad de orientar las políticas de manera que tengamos cierto control sobre la creación del mundo en el que vivimos y su recreación a lo largo del tiempo, ¿verdad?
creating the world that we live in and recreating it over time, right? And so if that's the case, as I Y si ese es el caso, como creo que lo es, entonces estoy de acuerdo con algunas ideas muy básicas de la ciencia política que dicen que tanto el poder militar, el poder del monopolio sobre la violencia legítima, como el poder de creación de dinero, son fundamentales para el Estado, ¿verdad? Así que, en mi opinión, la capacidad de crear dinero y asignarlo, y con ello determinar en la práctica lo que se hace en la sociedad, lo que se produce, lo que se estudia, lo que se repara, a quién se apoya y así sucesivamente, es simplemente fundamental para el poder de una democracia. Y de eso es de lo que me ocupaba. Y si eso es lo que te preocupa, solo hay un lugar al que acudir, y es el Banco Central. Por eso la Reserva Federal fue el eje central de mis investigaciones. Bueno, eso es en parte porque soy estadounidense. Estaba estudiando el Estado americano. También es porque, como bien sabes, la Reserva Federal se ha convertido de facto en el banco central del sistema global. Así que hay múltiples razones para centrarse no solo en los bancos centrales, sino en la Fed en particular, cuando uno piensa en este tipo de cuestiones. Así es como empecé en ese tema. Y de alguna manera todo fue evolucionando a partir de ahí. Creo que uno podría estudiar la Fed indefinidamente, de verdad. Es una parte realmente fascinante del gobierno de Estados Unidos. Por mencionar otra cosa, probablemente sea la agencia administrativa más independiente del gobierno estadounidense. Y eso en sí mismo es algo fascinante desde una perspectiva democrática, que por supuesto trato en el libro. ¿Y en qué se equivoca, según usted, ese enfoque frente a su método, que en esencia es el método más democrático, y usted deposita su esperanza en el Congreso? Y me gustaría hablar de eso un poco aparte, hasta qué punto se puede hacer eso. Pero en la medida en que la autonomía o el predominio del Banco Central como institución tecnocrática aislada de las opiniones populares, ¿en qué se equivoca al mantener esa visión de somos un grupo de expertos que velamos por la estabilidad macroeconómica o el crecimiento macroeconómico general? Quizá no somos buenos en la cuestión distributiva, pero para eso está el brazo fiscal. Así que lo estamos haciendo bien. Es decir, eso es lo que los banqueros centrales argumentarían una y otra vez. ¿Cuál sería su respuesta para ellos? Sí, genial. Hay bastantes cosas que se podrían decir al respecto. Quiero decir, en esencia, creo que se podría leer todo el libro como una respuesta a esa pregunta. Por un lado, tomo los argumentos típicos en defensa de la independencia de los bancos centrales y sugiero que en realidad no son tan sólidos como la gente dice. Podríamos analizar eso. La defensa clásica de la independencia de los bancos centrales es que la política monetaria es demasiado importante o demasiado compleja como para dejarla en manos de los políticos y que necesitamos ponerla en manos de expertos independientes. Además, porque se supone que los políticos son demasiado cortoplacistas para tener las respuestas correctas. Así que necesitamos a estos expertos para que implementen una buena política monetaria. Quiero decir, podemos entrar en detalle tanto como quieras sobre estos temas y mis desafíos hacia ellos, pero esencialmente digo que lo que es una buena política monetaria está lejos de ser claro. La capacidad de estos expertos para realmente llevar a cabo una buena política monetaria de manera consistente a lo largo del tiempo también está lejos de ser clara. Ya sabes, dado el historial y también los argumentos teóricos. El hecho de que la política monetaria sea de alguna manera especialmente complicada o especialmente importante también está lejos de ser claro. No me parece necesariamente más complicada que la política militar, la política medioambiental, la política fiscal o cualquiera de estas otras áreas en las que de hecho insistimos en que sean los líderes democráticos quienes estén al mando de lo que sucede. Y eso subraya este otro punto, que es que lo que defiendo en el libro no es eliminar la Reserva Federal, ¿de acuerdo? No se trata de deshacerse de los expertos por completo. Todo lo contrario.
Creo que los expertos y el Estado administrativo son piezas esenciales de un Estado democrático fuerte y saludable. Más bien, se trata de asegurarnos de que estamos empleando la experiencia en lugar de ser gobernados por los expertos. Por eso, el esfuerzo consiste en crear un sistema en el que el poder legislativo mantenga un poder efectivo y continuo para orientar la política monetaria y participar en las cuestiones de cómo lo estamos haciendo y cómo podríamos hacerlo de manera diferente, pero no simplemente ceder ante lo que llamo la dominancia del Banco Central bajo el régimen actual, donde en realidad es la Reserva Federal la que toma las decisiones y no el poder legislativo. Así que esa es una parte del libro que viene a decir que los argumentos a favor de la independencia de los bancos centrales tal y como existen actualmente en realidad no son tan irrefutables como la gente suele pensar. Y analizo eso detenidamente, y luego la otra parte del libro desde una perspectiva más centrada en la teoría democrática, es decir, que no solo los argumentos a favor de la independencia de los bancos centrales no son tan sólidos como podríamos haber pensado, sino que los argumentos en contra en realidad son bastante fuertes, ¿verdad? Y esta es la afirmación. Si delegamos algo tan fundamental como la política monetaria a una agencia independiente, de manera constante a lo largo del tiempo, y el poder legislativo básicamente se tapa los oídos y dice, simplemente no vamos a ocuparnos de eso. Lo que eso realmente provoca es una atrofia y una osificación del poder de la legislatura para intervenir en ese asunto. Así que incluso si dentro de 20, 30 o 40 años la legislatura piensa, vaya, quizá deberíamos hacer algo al respecto, el músculo necesario para entender realmente lo que está ocurriendo ahí, lo que podría ser diferente y la relación de equilibrio de poder entre la legislatura y el Banco Central está completamente desajustada. Por lo tanto, en realidad se está minando la salud de la democracia a lo largo del tiempo al adoptar esa forma de gobernanza de la política monetaria. O al menos eso es lo que sugiero. Una de las cosas que me llamó la atención, quiero decir, tu comparación con los asuntos militares o las políticas medioambientales y demás, creo que una de las cosas que distingue la política monetaria de ellas es que, en la teoría monetaria subyacente, existe este enorme dogma de la economía neoclásica, que más tarde se convirtió en neoliberal, etcétera, etcétera. Y mencionas esto en tu libro, que lo que subyace a lo que hace la Reserva Federal, o cuando se equivoca, no es una intención malévola, ni personas que necesariamente no estén capacitadas para ello, sino un enfoque fundamentalmente dogmático, una creencia en lo que es la política monetaria. En si pudiera contarnos un poco sobre cómo la teoría neoclásica crea un dogma en torno a su comprensión del dinero. Por supuesto, uno puede pensar en todo el cálculo de la oferta monetaria de Milton Friedman y cómo él afirmaba que ésta se mantiene más o menos proporcional a la economía en general, y lo que recomendaba, diciendo, en efecto, que cualquier intento de utilizar la política monetaria para crear un cambio estructural en la economía sería perjudicial a largo plazo. Usted, por supuesto, desafía eso con toda razón. La propia idea del largo plazo es tan absurda. Puede ser 2 meses, pueden ser 20 años, o puede que nunca llegue. Si pudiera contarles a nuestros espectadores un poco sobre ese dogmatismo en nuestra teoría estándar. Sí, definitivamente. Creo que esta es una de mis partes favoritas del libro, o fue una de mis partes favoritas al hacer esta investigación. Simplemente tomarse el tiempo para articular lo que no tiene sentido sobre la base teórica de este planteamiento, ¿verdad? Así que, detrás de la idea de que podemos tener un banco central independiente que persigue una buena política monetaria, y lo que es una buena política monetaria se define de manera muy limitada, hay una idea de política monetaria o de neutralidad monetaria. Y como dices, fue una idea que Milton Friedman respaldó, entre muchos otros. La idea es esencialmente esta.
que la cantidad de dinero en la economía no tiene ningún efecto significativo o duradero sobre lo que la economía puede producir, ¿verdad? O sobre dónde lo produce. Porque lo que determina eso es la cantidad de trabajo, capital y tecnología que tenemos. Esos son los fundamentos de la economía. Y todo lo que realmente hace el dinero es facilitar el comercio y darnos precios, ¿verdad? Así que la mejor manera de pensar en esto es, por ejemplo, si tú fabricas mesas y yo hago tazas, lo que determina cuántas mesas y tazas podemos producir es el trabajo, el capital y la tecnología. Todo lo que hará el dinero es ponerles un precio. Así que, digamos que una mesa vale 10 tazas y de repente hay mucho más. El doble de dinero en la economía. Entonces, ya sabes, una mesa o dos, entonces tendrás 2 mesas y 20 tazas, o lo que sea. El precio relativo no cambiará, pero el precio nominal sí, dependiendo de cuánto dinero haya en la economía a largo plazo. Ahora, a corto plazo, por supuesto, demasiado o muy poco dinero en la economía puede causar problemas, ¿verdad? Pero la idea es que esos problemas son solo superficiales, ¿verdad? Así que causarán fricciones y dificultades, pero con el tiempo lo que realmente importa son los fundamentos de la economía, ¿no? Esta es la sugerencia de Friedman, que todo lo que la política monetaria realmente puede hacer es evitar que el dinero sea un problema, ¿verdad? Si te aseguras de suavizar esos posibles problemas a corto plazo y simplemente avanzas sin sobresaltos hacia el largo plazo, entonces estás haciendo lo mejor que puedes hacer. La analogía que utilizo en el libro para describir esto es el tenis, ¿verdad? Los responsables de la política monetaria deberían ser como los recoge pelotas en un partido de tenis. Lo que deben hacer es asegurarse de que los jugadores reciban las pelotas cuando las necesitan y que no haya pelotas en la pista cuando no las necesitan. Temo que el partido de tenis, porque pueda hacer de la manera más eficaz y eficiente posible. Si los recoge pelotas de repente lanzaran un montón de pelotas a la pista cuando no deberían estar allí y alguien tropieza o no pueden jugar el partido, eso causaría interrupciones a corto plazo, ¿verdad? Eso es lo que los responsables de la política monetaria no deberían hacer. Ahora bien, creo que esta es una idea bastante loca de la realidad. Por supuesto, tiene sentido teórico si hablamos de las cosas como si viviéramos en un mundo en el que existe un corto plazo y luego alcanzamos el largo plazo, que no es en tiempo de calendario, ¿verdad? Así que el largo plazo en esta visión no es dentro de 10, 20, 30, 40, 50, 100 años. Es cuando volvemos a alcanzar el equilibrio. Y el equilibrio podría alcanzarse instantáneamente y entonces estaríamos en el largo plazo de inmediato. Podría llegar en 10 años. Podría ocurrir dentro de 100 años. Podría no ocurrir nunca. Y ese es probablemente el escenario más probable, porque mientras tanto algo más ha cambiado. Así que nunca alcanzamos ese equilibrio original. Si utilizas esto como un experimento mental, ya sabes, al estilo marshalliano, y piensas en qué va a cambiar en un determinado equilibrio, claro, tiene sentido. Pero si piensas en la realidad como responsable político, en lo que podría suceder en 2 años, en 5 años, en 10 años, pues, esta idea de que el dinero es neutral es bastante perjudicial, en mi opinión, porque por supuesto que tiene un impacto en la producción y en lo que realmente podemos producir y dónde. ¿Quién recibe el reconocimiento por participar en la investigación y el desarrollo? ¿Quién recibe el dinero para construir la nueva fábrica? La idea de que todo eso se resolverá de manera natural, en un plazo razonable, en mi opinión, parece muy poco probable. Y creo, y esto ha sido reconocido en cierta medida en la literatura económica formal sobre política monetaria, particularmente creo de manera especialmente acertada por Claudio Borio y algunos de sus coautores, quienes sugieren que la política monetaria, que existen más fuentes de lo que se conoce como histéresis de las que quizás se reconocían anteriormente.
than perhaps was previously recognized. And what hysteresis is, it came out of some work. Y lo que es la histéresis surgió de algunos trabajos de Larry Summers y otros, incluido Blanchard, donde básicamente decían, mira, si entras en una recesión y la gente pierde su empleo, no es necesariamente cierto que en cuanto la economía se recupere, esas personas puedan encontrar trabajo de inmediato, porque sus habilidades pueden haberse atrofiado, las cosas pueden haber cambiado, los empleos pueden estar en otros lugares, puede que no sea tan fácil mudarse, etcétera, etcétera. Y lo que eso significa esencialmente es que si la política monetaria permite que esa recesión ocurra en primer lugar, en realidad podría tener efectos duraderos sobre la capacidad de la economía a lo largo del tiempo. Y básicamente lo que estoy diciendo es que eso debe ser cierto siempre respecto a la política monetaria, ¿verdad? All the time about monetary policy, right? Because monetary policy affects what we produce and who produces what. Porque la política monetaria afecta lo que producimos y quién produce qué. Y por supuesto, ¿no pensaríamos que eso tendría implicaciones para la producción a lo largo del tiempo? Perdón, me estoy extendiendo mucho, pero encuentro este tema realmente fascinante. Es absolutamente fundamental para la idea de que podemos separar la política monetaria de la política fiscal, dársela a un experto independiente y que todo lo que tienen que hacer es asegurarse de que no haya problemas a corto plazo y lograremos una producción óptima. Esta es la especie de teoría secundaria que, basada en la neutralidad de la política monetaria, nos permite tener una coincidencia divina en la que, si los banqueros centrales garantizan la estabilidad de precios a lo largo del tiempo, todo irá de maravilla y perfecto. Y simplemente creo que eso es muy, muy poco plausible. Sí, supongo que este modelo de trueque de la economía se equivoca especialmente en dos cosas. Una es el equilibrio, que da por hecho, y que nunca ocurre. Así que existen estos desfases temporales en los que opera la economía real. Y la segunda, creo, es que no toma en serio el crédito. Así que deja casi completamente de lado la cuestión de la distribución, porque simplemente no importa si yo obtengo un préstamo estudiantil o una hipoteca, o si las grandes empresas obtienen préstamos para pobres accionistas mediante recompras de acciones. Bien, creo que quiero preguntarte sobre la democracia, porque diría, es uno de los dos pilares sobre los que se sostiene el libro. Uno es la política monetaria, el otro es la democracia. Y tratas de unirlos diciendo que, bueno, la democracia es la que debería determinar cuál es la política monetaria. Así que la democracia como concepto es increíblemente vago. Y puede que no sea popular por decir esto, pero esa es una de las razones por las que evito usarlo demasiado. Así que cuéntanos, ¿cómo es tu concepto de democracia aquí? ¿Y cómo podría eso llevarnos hacia una mejor política monetaria que funcione para la gente en lugar de para estos grandes capitalistas privados? Sí, es una gran pregunta. Y tienes razón, hay una enorme cantidad de literatura académica y discurso popular sobre la democracia. ¿Qué significa democratizar? ¿Qué es democrático y qué no lo es? Etcétera, etcétera. Intento evitar mucho de eso en el libro, diciendo básicamente, mira, independientemente de la teoría de la democracia que adoptes, sea más profunda o más superficial, me parece que cualquier concepción razonable de la democracia, y hay algunas que consideraría poco razonables, que no entrarían en esta categoría, pero creo que cualquier concepción razonable de la democracia debe reconocer que la democracia debe ser un sistema de autogobierno. En mi opinión, eso significa que los ciudadanos deben poder dirigir la política, directa o indirectamente, ¿verdad? Así que en la mayoría de los estados modernos podemos pensar en eso como una capacidad indirecta que pasa por los cargos electos. Entonces, suponiendo que adoptemos esa suposición bastante básica y mínima, que los ciudadanos deben tener a través de los cargos electos el poder efectivo, el poder real, para orientar la política, eso ya da lugar a la imagen que intento plasmar en el libro. Existe una tensión entre esa forma más mínima de democracia y la forma de gobernanza que tenemos hoy sobre la política monetaria.
Y la independencia del Banco Central, tal como está concebida actualmente, está intencionadamente diseñada para aislar a los responsables de la política monetaria de los cargos electos. Entonces tienes que plantearte dos cosas. Primero, ¿es eso cierto, verdad? Es decir, ¿es cierto que la legislatura no tiene de hecho un poder real, sano y sólido sobre la política monetaria? Porque, como he mencionado antes, podrían votar para eliminar la Reserva Federal mañana mismo. Y aquí es donde está mi argumento. Sí, pero hay que pensarlo a lo largo del tiempo y hay que considerarlo como la capacidad efectiva, no solo el poder formal de hacer algo. Y sugiero que la estructura de los bancos centrales independientes y de los organismos independientes en general, a lo largo del tiempo da lugar al debilitamiento o la atrofia de la capacidad legislativa para en realidad ejercer estos poderes. Así que eso es una cosa. Y luego lo otro que podrías decir es, vale, pero ¿no debería la legislatura poder autoimponerse límites, verdad? ¿No deberían poder decir, en realidad, elegimos delegar este poder a un banco central independiente porque creemos que será la mejor decisión? Y por lo tanto, en cierto sentido, esa es la elección democrática, ¿no? Es la legislatura eligiendo autoimponerse límites. Y aquí la analogía más común que se ve en la literatura sobre bancos centrales es la de Ulises, ¿verdad? O Odiseo. Y la idea es que la legislatura debería poder atarse al mástil de independencia del Banco Central para garantizar una buena política monetaria, exactamente de la misma manera en que Ulises se ató al mástil del barco para poder pasar junto a las sirenas. Y aquí creo que es realmente esencial subrayar algunas desanalogías fundamentales, ¿verdad? Bien, una de ellas es que la legislatura no se está atando al mástil de ninguna manera razonable, en comparación con Ulises. Ulises le dice a la tripulación, atadme al mástil para que no pueda desatarme, ¿verdad? Bueno, la legislatura no ha hecho eso. Como acabo de decir, podrían votar para eliminar la Reserva Federal mañana, si quisieran. Así que en realidad no están atados en ningún sentido significativo. Para lograr eso tendrían que hacer un cambio constitucional, ¿no? Así que eso es una cosa. La segunda es que si la legislatura en esencia, como digo, creo que es más parecido a taparse los oídos con los dedos que a estar atado al mástil. Pero en cualquier caso, si la legislatura hace cualquiera de esas cosas durante un periodo prolongado, su capacidad efectiva para gobernar va a disminuir, va a atrofiarse. Así que, para ponerlo en el lenguaje de la analogía, el mejor momento para que la tripulación del barco de Ulises quiera amotinarse sería después de que Ulises hubiera estado atado al mástil durante 20 años y no hubiera ejercido ningún tipo de capitanía en ese tiempo, ¿verdad? No va a ser un gran capitán en ese momento y ellos estarán súper empoderados, habiéndolo hecho durante los últimos 20 años. Ese es el segundo punto. Y luego, la última diferencia importante entre estas dos cosas es que Ulises está atado al mástil y no hace nada porque está atado. Mientras tanto, la legislatura durante todo este periodo quiere hacer todo tipo de cosas. Quiere legislar, quiere aprobar leyes que aumenten el empleo, que apoyen ciertos tipos de inversión pública o actividad económica en determinadas regiones y así sucesivamente, todo lo cual está relacionado con la política monetaria. Por lo tanto, no se pueden separar estas dos cosas de la manera que parece requerir la analogía. Así que mi punto es que la imagen de la independencia del Banco Central que vemos y esta idea de que en realidad es democrático que la legislatura se ate a la independencia del Banco Central para lograr una mejor política, como ya discutimos antes, las razones para hacerlo podrían de hecho no ser tan sólidas. Pero incluso cuando hablamos del tipo de credenciales democráticas de hacer eso, no creo que haya nada ilegítimo en tomar una decisión así. Sí creo que potencialmente pone en peligro la salud de la democracia a largo plazo, elegir no ejercer el propio poder y dejar que se atrofie. Por eso sugiero en el libro una alternativa, que llamo gobernanza iterativa, en la que la legislatura participa regularmente en la dirección de la política monetaria.
De este modo, conoce y demuestra regularmente su poder sobre el Banco Central, de manera que el poder de la escritura y el propio banco ya lo mantiene, en lo que llamaría el equilibrio adecuado en una democracia sana. What I would call the sort of proper balance in a healthy democracy. And you discussed the two tools would Y usted mencionó que las dos herramientas serían, por un lado, establecer una política de crédito a través de lo que usted llama la taxonomía de activos preferentes, creo. ¿Podría hablar muy brevemente sobre esa herramienta? En su forma más básica, sería el Congreso diciéndole a la Fed, bueno, aquí están nuestras prioridades en la política de crédito general. Todavía pueden fijarse en los mercados, todavía pueden fijarse en el sector privado, en el sector financiero. Pero aquí hay un par de cosas en las que podríamos establecer prioridades porque tenemos que ganar elecciones. Es decir, de acuerdo, estoy caricaturizando, pero ¿es eso lo que usted estaba diciendo o es algo más profundo de lo que estoy planteando? what I'm saying. It could be that. I mean, part of the form. Podría ser eso. Quiero decir, parte de la forma en que quería diseñarlo era para que la legislatura participara cada año declarando públicamente y, solo para interrumpir, quería añadir rápidamente que en la India, por ejemplo, sí tenemos algo parecido a lo que sugieres ahí. Tenemos algo llamado préstamos a sectores prioritarios. Así que el Parlamento establece, por medio del Banco Central, a los bancos comerciales programados, que hay que asignar, por ejemplo, un 20% del crédito a todos estos sectores vulnerables. Solo quería poner eso sobre la mesa, porque ya sabes, tiene relación con lo que has estado discutiendo en tu libro. No, yeah, exactly. No, I was going to mention it myself. Sí, exactamente. No, iba a mencionarlo yo mismo porque es un ejemplo fascinante. Y ya sabes, no es perfecto, pero de alguna manera es una especie de prueba de concepto del hecho de que los bancos centrales pueden involucrarse en este tipo de cosas. Y por supuesto, hay otros ejemplos históricos. Quiero decir, el trabajo de Eric Monet sobre Francia es fantástico en este sentido. Y ya sabes, esto es cierto en muchos estados diferentes, incluido Estados Unidos, Y fue reconocido de manera clara en años 70. Pero los bancos centrales ya están llevando a cabo políticas de crédito, ¿verdad? Central banks are engaging in credit policy already, right? They engage in, as we've already talked about, participan, como ya hemos comentado, en incentivar o desincentivar la creación de crédito y dinero, lo cual ocurre a través de los bancos. También intervienen directamente mediante la política de balance y la compra y venta de activos. A través de ambas cosas, moldean la forma en que se asigna el crédito en la economía. Básicamente lo que se sugiere, utilizando la taxonomía de activos preferidos, es obligar a la legislatura, de forma anual, a asumir la responsabilidad de eso. Es decir, que digan, genial, lo estáis haciendo muy bien, seguid así, hacedlo exactamente como lo estáis haciendo, y en cierto modo, sin más comentarios, ¿verdad? Como simplemente seguimos adelante. O la legislatura podría decir, en realidad, no nos gusta cuánto crédito está yendo a esta región o a este sector o a este tipo de persona, queremos ver más aquí, queremos ver menos allí, etc. En el libro detallo con un poco más de especificidad cómo podrían articular ese conjunto de preferencias y cómo esa articulación podría ser bastante elaborada, muy amplia o muy mínima. Porque lo que no quiero hacer es imponer una política concreta aquí. Más bien lo que quiero decir es que quiero que la legislatura ejerza su propio poder, ya sea, como digo, para respaldar el sistema actual o para hacer cambios. Y la idea, es decir, una forma en que algunas personas encuentran útil conceptualizar esto es que, si piensas en el proceso presupuestario anual, este permite a la legislatura, a través del proceso presupuestario, comentar sobre las acciones de ciertos organismos administrativos, ¿verdad? Pero, por supuesto, la Reserva Federal no tiene que pasar por el proceso presupuestario por razones obvias. Genera dinero. Así que esto es, en cierto modo, un intento de situarlo en ese tipo de relación con la legislatura, ¿verdad? Esta reforma, la especie de taxonomía de activos preferentes de la que hablo en relación con la posible combinación con requisitos de reservas diferenciados según los activos,
Es un esfuerzo por dar a la legislatura más poder y responsabilidad y una exigencia activa de declarar esas cosas sobre la forma en que se lleva a cabo la política monetaria utilizando las herramientas existentes, ¿verdad? Y luego, seguro que hablaremos de esto, pero la segunda propuesta trata de dar ese poder a la legislatura sobre la propia estructura y las herramientas de las que dispone la Reserva Federal, ¿verdad? Así que quiero que la legislatura se sienta capacitada para cambiar tanto el funcionamiento de la política monetaria como las instituciones y estructuras de la política monetaria y que se vea obligada a asumir esa responsabilidad y tomar una decisión pública al respecto tras un debate público de forma regular. After public debate on a regular basis. All right. We have a little bit under 15 Muy bien. minutes, so Nos quedan un poco menos de 15 minutos, así que supongo que tendré dos conversaciones principales. La última sería sobre tus dos últimos capítulos, que tratan sobre la economía global. Y ya sabes, estaría bien hablar un poco sobre el antiglobalismo, en un momento en el que tenemos guerras arancelarias y demás. Pero antes de eso, si pudiéramos dedicar, digamos, 3 o 4 minutos a un desafío que sentí al leer tu libro. Y esto, ya sabes, lo digo de buena fe. Creo que me gusta lo que dices. Ojalá que el Congreso, o ya sabes, cualquier legislatura, tuviera más poder. Pero al final del día, creo que eres, digamos, un poco ingenuo, porque piensas que la legislatura sería democrática, cuando sabemos que la misma clase que pone a su gente en los bancos centrales es la misma clase que pone a la gente en la legislatura. It's the very class that put people in the legislature. It's the asset holding class that sends Es la clase poseedora de activos la que envía a las mismas personas, la misma clase de personas de orígenes socioeconómicos similares, con la misma adoctrinación en teoría económica o en cómo ver la política y la economía. Así que, en efecto, mientras estemos bajo el capitalismo, y no quiero sonar como una persona fatalista diciendo que mientras no tengamos socialismo no podemos hacer nada, pero solo para plantear un desafío a lo que decías. ¿Por qué esas personas que van al legislativo, recogiendo dinero de todos, ya sabes, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock y toda la clase poseedora de activos, por qué iban a dirigir dinero hacia inmigrantes pobres que vienen de Venezuela para abrir un pequeño negocio, o para obtener un préstamo educativo para que sus hijos sean la primera generación en ir a la universidad, en lugar de salvar, no sé, a los apostadores del crédito en la clase financiera, en el sector financiero? gamblers in the financial class, in the financial sector? Yeah, no, it's a great question. Sí, claro, es una gran pregunta. Y hay bastantes cosas que decir al respecto, así que déjame ver si puedo organizarlas bien. Lo primero que diría es que a menudo recibo una versión de esta pregunta, ¿verdad? Y la versión más descarada, tú fuiste muy amable y cuidadoso en la forma en que la planteaste, la versión más descarada sería algo así como, ¿en serio? ¿Quieres dar poder a ese grupo de locos completamente disfuncionales que se sientan en el Congreso de los Estados Unidos? ¿No es eso ridículo y absolutamente ingenuo? Así que creo que, como decía, hay varias cosas que decir al respecto. Es decir, una es que creo que se pueden hacer dos argumentos que sugieren que la razón por la que tenemos la legislatura que tenemos en parte es por la forma en que estamos haciendo las cosas, ¿no? Así que una forma de ese argumento es la siguiente. En las elecciones recientes, muchas personas han sido elegidas gracias a un sentimiento generalizado de desilusión con el gobierno. No porque no actúe en su interés, sino más importante aún, porque no actúa como ellos quieren que actúe, ¿verdad? No como piensan las élites que debería actuar para servirles, sino como la gente realmente ha dicho, quiero X, Y y Z. Y el gobierno no lo hace. Y ya sea porque no está dispuesto a hacerlo, los elegidos no están dispuestos a hacerlo, o porque sienten que no pueden hacerlo debido a las estructuras del Estado y cosas como estas agencias independientes. Así que existe esta idea de que la democracia, tal como la describí al principio, en el sentido más básico de democracia,
que el pueblo, directa o indirectamente, debería estar dirigiendo la política se ha desmoronado, ¿verdad? En realidad no sienten ese poder. Y parte de eso, como argumento en el libro, es porque hemos desconectado tanto el poder real de elaboración de políticas y lo hemos delegado al Estado independiente, o ni siquiera solo independiente, sino administrativo, alejándolo de la legislatura o del control efectivo de la legislatura. Así que ese es un argumento sobre por qué tal vez esta legislatura está empezando a estar llena de las personas que la componen, ¿verdad? Es porque son una especie de votos de protesta. El otro argumento es que el estilo de legislar que se obtiene cuando se delega el poder fuera del Congreso, es decir, si el Congreso dice, vale, todo lo que podamos delegar, lo delegaremos. Lo que queda es algo muy polémico, porque ni siquiera se puede llegar a un acuerdo sobre una forma de delegación, o bien son discusiones de alto nivel, más bien performativas. Así que si dices, claro, todos podemos estar de acuerdo en tener aire limpio, creemos la EPA, o todos podemos estar de acuerdo en la estabilidad de precios, creemos la Reserva Federal. Lo que ocurre entonces es que hay un montón de gente en el Congreso que realmente no se involucra en la política real y difícil de los sacrificios, las suposiciones y las decisiones necesarias para crear políticas que intenten llevar a cabo ese tipo de cosas. Y por lo tanto obtienes una política performativa, ¿verdad? Algo así como, bueno, yo voté a favor del aire limpio y voté a favor de la estabilidad de precios, y tal persona no lo consiguió. O, ¿por qué no construimos un muro y hacemos que México lo pague y dejemos que la administración averigüe exactamente cómo hacer esas cosas? Así que estas dos cosas se combinan, donde tienes personas muy fanfarronas y algo enfadadas en la legislatura y la estructura de la política es muy performativa. No te dan ganas de darles más poder porque actúan como locos. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que el libro se centra en lo que llamo la cadena de delegación, ¿verdad? Es decir, el poder político que viaja de los ciudadanos a los cargos electos, de los cargos electos al Estado administrativo, y en ciertos casos, como gran parte de la política monetaria, del Estado administrativo al sector privado. Y el libro realmente se centra en la segunda cadena, ¿verdad? Desde la legislatura hasta el Estado administrativo y cómo encaja eso en una visión más amplia de una democracia sana. Pero, como señalas muy acertadamente, ese es solo un eslabón en una cadena que es completamente esencial para una democracia realmente saludable. Y en Estados Unidos ahora mismo, ese primer eslabón está enormemente roto. Quiero decir, desde los ciudadanos hasta la legislatura. Todos lo sabemos, ¿verdad? Nadie habla de ello todo el tiempo porque es algo deprimente que todos conocemos y no hay mucho más que decir, que es que la financiación de campañas y también la manipulación de distritos electorales han corrompido por completo ese primer eslabón. Y tienes razón, en el libro en gran medida dejo eso de lado porque existe una literatura de ciencia política sumamente convincente y, en mi opinión, correcta sobre por qué eso socava totalmente una democracia sana. Y creo que es un requisito previo junto con lo que yo propongo para establecer un sistema más saludable. Pero lo último que diría es que, con la pequeña salvedad de que si implementáramos las políticas que sugiero, tendríamos que acatar lo que el Congreso considere correcto. Eso es lo que significa la democracia. Y eso implica riesgos. Y para quienes forman parte de la élite y se benefician del statu quo, esto sería arriesgado porque las cosas podrían cambiar fácilmente. Pero eso, para mí, es en cierto modo la esencia de la democracia. Sí, esto me recuerda a una entrevista en la que una vez le preguntaron a Noam Chomsky por qué deberíamos apoyar la democracia. Y su respuesta corta fue, es un valor, es categórico. Quiero decir, estoy seguro de que podría haber explicado de 10 maneras diferentes por qué la democracia es más utilitarista, por qué la democracia haría que nuestras políticas fueran más efectivas y así sucesivamente. Pero nunca se molestó en responder más allá de decir que es categórico. Quiero decir, sí, vendrá acompañado de cosas muy malas,
pero en última instancia tienes que profundizar tu democracia. No hay atajos para eso, ni la tecnocracia es una alternativa a la democracia, incluso si a veces tenemos políticas horribles bajo la democracia. Pero sí, lo has dicho bien, debe existir un vínculo sano y funcional entre la gente y el legislativo para que tus políticas sean más efectivas. Creo que, rápidamente, ya que tienes que irte en 5 minutos, los 2 últimos capítulos hablan sobre la economía global. Me gustó tu definición, no sé si alguien más la ha usado, pero dices que toda la economía global es básicamente, no recuerdo la frase exacta, pero una constelación de poseedores de activos. Es una economía de poseedores de activos o algo así. Y es un momento interesante en el que toda la idea de la globalización se ha replanteado de varias maneras. Hay un aspecto con Malith Wacomicials que los progresistas intentan defender por muchas razones. Y luego está todo el aspecto financiero, que creo que tú criticas. Y creo que la mayoría de la gente de la izquierda, o muchos de la derecha, también estarían de acuerdo contigo en que, ya sabes, eso ha servido en gran medida a los intereses de la élite financiera global. Así que sería justo, solo por ser un poco provocador, decir que eres un antiglobalista y que estás diciendo que son los estados-nación los que deben fortalecerse y olvidarse de instituciones como el Banco de Pagos Internacionales, la OMC, el FMI, el Banco Mundial, etc. No van a funcionar, y es poco probable. Quizá podamos hablar de ellas cuando realmente sean relevantes. Pero por ahora, la necesidad inmediata es hacer que los estados-nación sean más poderosos. Y solo entonces podremos hacer que el Congreso sea más poderoso frente al Banco Central, porque ahora mismo el Banco Central tiene que servir a los intereses del mercado de bonos en eurodólares. Así que mi tesis queda de lado, y también la democracia. Sí, creo que para mí, quiero decir, la forma en que lo describo en el libro tienes razón, que actualmente estamos viviendo esencialmente bajo un sistema de gobernanza global, ¿verdad? Al menos en lo que respecta a las finanzas. Y ese sistema global de gobernanza está basado en la independencia doméstica de los bancos centrales, ¿no? Porque la independencia doméstica de los bancos centrales permite que estos se comprometan con esta red global y descentralizada de gobernanza. Y, por supuesto, no tenemos una democracia global, así que no creo que haya un sentido real en el que ese sistema global de gobernanza pueda describirse como democrático. Así que, un revista completas el libro muy en serio y literalmente, así teórica monetaria, como si la democracia importara. Entonces, la democracia debe volverse más controlada. And democracy has to become more domestically controlled. Yes, I think that's true. Now, what I think is Sí, creo que eso es cierto. Ahora, lo que me parece importante decir es que eso no significa que tenga que ser aislacionista, ¿verdad? Lo que significa es que, de la misma manera que sostengo que hacer la política monetaria interna más democrática requiere establecer un control efectivo en la legislatura, ¿verdad? Pero eso no significa eliminar la experiencia técnica en la Reserva Federal. Creo que lo mismo es aplicable a la política internacional, ¿verdad, Nan? Así que significa establecerse un control de la legislatura nacional. Pero eso no es internacional, Eso no significa que la legislatura no optar por tener acuerdos comerciales, cooperar con otros estados o participar en ámbitos políticos multilaterales. Lo que significa es que hay que estructurarlo de manera que se mantenga el equilibrio de poder, que la legislatura nacional pueda elegir cambiar las cosas, pueda cambiar de opinión, pueda participar de forma regular en la orientación de esa política. Así no se establecen compromisos indefinidos con la regulación global, como ocurre ahora, que, como dices, están en gran medida impulsados por los intereses de los tipos privados debido a cómo se desarrolló históricamente y a cómo está estructurado. Por eso creo que mantener una democracia más saludable requerirá un mayor control nacional, pero eso no implica necesariamente aislacionismo. Lo dejamos aquí, doctora Downey. Ha sido un placer hablar con usted sobre su libro. Muchísimas gracias por su tiempo.
Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.